Pues muchas gracias a todos. Primero que todo agradecerle a Andina Link, a Gabriel, a Fernando por haberme invitado. Mi presentación estaba para el día de ayer, pero desafortunadamente por un motivo de salud no pude asistir. Y pues muchas gracias por abrirme el espacio hoy para conversar con ustedes de muchas cosas. Mi intervención básicamente está dada, y debo confesar, Gabriel y Fernando y todos los que me acompañan, que la cambié. Ayer los escuché con atención por streaming sobre efectivamente el tema del regulador. Hoy los vuelvo a ver, si bien es cierto el tema del Internet, pero por supuesto que creo que el punto de partida de todo se nos vuelve el regulador convergente y hasta dónde el tema de las asimetrías. Y yo por esto quiero hacer una reflexión, mi intervención es una reflexión, y este es el escenario, y oía a Fernando ayer cuando estaba terminando el panel, que este era un foro académico, y mi intervención, más allá de defender o no una institucionalidad, mi intervención solamente es reflexiva, porque aquí están todos los agentes del sector, porque todos efectivamente manifiestan sus preocupaciones de varias maneras. Y yo le decía ahorita a Gabriel que yo quisiera que mi exposición se llamara, lo que pasa es que no hice presentación, y es sincerémonos. Yo creo que de aquí tenemos que salir poniéndonos la mano en el corazón y sabiendo qué es lo que queremos. Y sobre todo, cuando sabemos qué queremos, sabemos qué ruta podemos coger. Antes es imposible. Yo quisiera empezar desde el punto de vista constitucional. Miren, nosotros aquí todas las semanas le dicen que es que la autoridad no regula, que es que efectivamente la ley se quedó corta, que somos absolutamente conscientes que es una ley que lleva 20 años y en este tema aumenta y cambia. Pero a nosotros no se nos olvidemos la Constitución. Miren, la Constitución tiene 4 artículos que son claves, que no solamente son para nosotros, sino para todos. La primera es que Colombia es un Estado de Derecho, y eso no significa otra cosa que es un Estado absolutamente garantista de las libertades y de los derechos. ¿De cuáles derechos? Del derecho a fundar empresa, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la no intervención y una cosa que se llama del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es eso? El primero es que el artículo 334 claramente dice que el Estado garantiza que las empresas funcionen y les da todas las garantías y que las empresas hagan todos los acuerdos que tengan por hacer. Por eso el Estado no tiene la facultad de intervención de cómo efectivamente negocia un programador con una empresa de televisión por suscripción. Eso es libertad de empresa. No podemos hacer nada. Nos guste, no nos guste, está protegida por la Constitución y la Corte efectivamente lo ha venido avalando. El segundo, frente al tema de la libertad de expresión, también oía que nuestras parrillas quisiéramos ver otras cosas. Pues claro, quisiéramos ver tantas cosas, pero es que yo tampoco puedo obligar, ni como autoridad, ni como Congreso, señores. Yo no le puedo obligar a un operador de televisión por suscripción, como tampoco lo puedo hacer a un operador de televisión abierta, que ponga qué o qué contenido dependiendo de lo que a mí me guste. Porque para eso hay libertad de expresión. Yo tengo que garantizar efectivamente unos derechos, y los derechos que yo tengo que garantizar son los derechos de la infancia, que es lo que la ley efectivamente 1098 me lo mantiene, y otros derechos, por supuesto, pero yo no puedo tener esa facultad intervencionista de que es que el ANTV o quien haga sus veces, insisto, porque aquí no es un tema de institucionalidad, sino un tema de modelo, es que yo no tengo esa facultad y el Congreso tampoco la va a tener. Efectivamente, la ley que salga, que todos estamos trabajando en ello, y creo que es una cosa importante que todos nos hayamos puesto de acuerdo en que ya es el momento de sacar la ley, pero esa ley no va a decir qué contenido va a haber de 8 a 8 y media, y ese contenido tampoco le va a decir a los señores que me acompañan aquí en la mesa, a DirecTV y a Telefónica, que es que usted me tiene que poner el programa tal y tal y me tiene que quitar tal o cual canal. El tercero, que es muy importante, que también se nos olvida, es que Colombia tiene una cosa que se llama un bloque de constitucionalidad.
y nosotros cumplimos los tratados internacionales, se integran a la Constitución, son más que ley, son Constitución. Entonces nosotros tampoco podemos decir ahora que modifiquemos el tema de los regímenes que tenemos y es que la autoridad debería ser flexible o el Congreso tendría que ser flexible. Nosotros hemos debido hacer una reserva del tratado frente a temas, pero no lo hicimos, hoy es obligatorio. Y yo quise empezar por esto y de pronto es muy harto el tema legal, pero yo quiero que sepamos cuál es nuestro mundo, para que no nos hagamos unas ilusiones de las que no podemos salirnos de ahí. Insisto, no porque yo no crea que efectivamente la ley tiene que cambiar. Soy la primera, desde mi llegada a la autoridad y efectivamente como lo ha venido diciendo Ernesto el día de ayer y el día de hoy, nosotros estamos trabajando en un documento de política pública que vamos a exponer el próximo viernes en una gran mesa de trabajo que hay, pero no por eso perdamos como el esquema y los límites que tenemos. Por eso yo les decía aquí que es importante que sinceremos al sector sobre qué queremos. Yo escuchaba ayer al regulador, no sé si está bien dada la palabra, Gabriel, del Salvador, que él decía que en El Salvador había 200 canales locales sin ánimo de lucro. Eso me pareció una fantasía. Nosotros tenemos 24, 27, ¿y es por qué? Porque ellos quieren seguir siendo locales. El señor contaba, y yo lo veía en Bogotá, que el señor decía que cuando una persona se moría, ese canal local era el que se encargaba de recoger, porque es que ellos no perdieron su naturaleza, ellos no perdieron su génesis, nosotros lo perdimos. Nuestro servicio se perdió y nuestros agentes efectivamente se perdieron. Y quiero hablar de todos los servicios y como les dije, esto más allá de ser una reflexión que nos sirva para la mesa de trabajo, no pretendo ni más faltaba hacer ni acusaciones ni nada, pero es un poco para que sepamos qué queremos y sobre todo cómo lo vamos a conseguir. Miren, ahorita decía Iván, hablaba del tema de televisión comunitaria. Miren, la televisión comunitaria no es otra cosa que responder legalmente a una necesidad de unas comunidades que no podían ver televisión y que veían televisión a través de una cosa que nosotros llamábamos las parabólicas. Y era porque no había la posibilidad de ver televisión abierta en los años 90. Y efectivamente eso baja, era la manera de captar la señal, y perdónenme los ingenieros, y efectivamente transmitirla en su comunidad. Porque además se utilizó el artículo de la Constitución, que era el 354, que era que prestaran servicios públicos a través de comunidades organizadas, pero era para su comunidad, era un tema local, se les dio ese privilegio para que lo prestaran, pero como efectivamente teníamos que darles alguna posibilidad económica, se les permitió efectivamente el tema de los canales codificados. Aquí, ¿qué pasa? Eso está dado para servirle a una comunidad, lo que yo he llamado avisos parroquiales, porque si uno solamente tiene 6.000 asociados, está hablando de un grupo pequeño de personas efectivamente a las que les está llegando. Entonces, cuando efectivamente nosotros empezamos a ver que esas comunidades se nos fueron creciendo, ellos ya no son comunitarios. Por eso tenemos que migrar el servicio. Nosotros ya queremos tener ánimo de lucro. Nosotros ya no queremos seguir siendo sin ánimo de lucro. Por eso en El Salvador sí se mantienen los 200 canales locales, porque ellos sí quieren ser locales. Entonces aquí el tema es que realmente hagamos conciencia de que efectivamente qué es lo que queremos. Acá, con el tema de los codificados, que Iván daba una diapositiva que decía que si entraban efectivamente en competencia con algunos operadores de televisión, todos creemos, por supuesto, que entran en competencia. No en competencia con DirecTV ni con Telefónica, pero entran en competencia con los pequeños, con los cableros pequeños que nosotros hemos llamado. Y es porque a esos comunitarios se les olvidó su génesis, se les olvidó su origen, se les olvidó para qué estaban dados. ¿Cuál es lo más importante de la televisión comunitaria? El canal de producción comunitaria, el canal de producción propia. Y es que le cuenten a la gente de su comunidad en qué están. Buena parte de nuestros operadores de televisión comunitaria no tienen el canal comunitario.
Entonces aquí es cuando realmente hagamos conciencia y digamos, si queremos ser un canal comunitario, porque si no queremos, cambiemos. Cambiemos y efectivamente, y tal como lo vamos a exponer el próximo viernes, nosotros estamos listos para presentar todo un plan de acción para hacer efectivamente esa migración, pero es el momento efectivamente de hacerlos. Yo quería hacer acá mención frente al tema de la competencia, lo que también decía Ernesto, efectivamente la igualdad no es darle a todos lo mismo, sino que todos puedan acceder efectivamente a lo mismo. Los comunitarios no tienen pago por concesión, es una licencia. Los comunitarios no van por vía de licitación, mientras que nosotros sometemos a la televisión por suscripción a una, ¿cómo es que dice Ernesto? A una barrera de acceso, como dicen los ingenieros, de entrada, perdón, casi. Gracias, qué pena. A una barrera de entrada. Aquí efectivamente con el cumplimiento de unos requisitos se entran, y eso en términos de igualdad, Ernesto, por supuesto que no es justo. Entonces nosotros tenemos que generar ahí sí, Ernesto, unas asimetrías que permitan que todos podamos acceder a un servicio, pero en términos iguales, sabiendo efectivamente que sí queremos tener lucro y que no queremos ser un servicio para dar un canal de producción propia. En el tema del regulador convergente, en el tema de televisión por suscripción, y digo suscripción satelital y cableada, yo me sigo preguntando, y discúlpenme del tema del regulador convergente, yo veía que Natalia Iregui daba como un cuadrito de cuáles eran efectivamente las asimetrías, efectivamente está el tema de protecciones del consumidor, veía reporte de información, veía el tema regulatorio, aunque uno es técnico y el otro más de contenidos, obligacional por concesión, pues porque lo que genera, por la matriz de obligaciones, pero finalmente el punto es el tema de contraprestación, no más. Entonces, si lo que queremos no queremos un regulador convergente, queremos es una compensación convergente. O sea, no importa cómo se llame, no importa si se llama CRC o ANTV, lo que nos importa es que paguemos efectivamente lo mismo. Ya sea que, voy a decir, acá no está Germán Darío, pero no importa porque no tenemos problema, y no importa que se llame la NASA, que sea la que asuma ese órgano regulador, siempre y cuando solamente paguemos el 2.2. Entonces, más allá de quién sea el regulador convergente, lo que queremos es eso, es solamente el tema de contraprestación económico. Como les decía al principio, porque también los oí, la facultad intervencionista del Estado en ningún caso puede ir en el tema de televisión por suscripción, de qué negociación hace televisión por suscripción, los operadores de televisión por suscripción con los programadores, de que si los contratos van en español, que si los contratos la tarifa es 1 o 3, si la tarifa se publica o no. Nosotros no tenemos facultad intervencionista en eso. Eso es un tema de las grandes empresas o las pequeñas empresas, de efectivamente cómo están negociando. Entonces, por favor, no sigamos achacando a que es un tema de regulación. No sigamos achacando que es que deberíamos intervenir en eso, porque es que no podemos intervenir en eso. No es competencia nuestra, efectivamente, intervenir en eso. Yo estoy feliz frente a la preocupación de nuestros operadores de televisión por suscripción sobre la televisión pública. He visto titulares en prensa, en internet, diciendo que es que estamos quitándole plata a la televisión pública. De hecho, ahorita lo dijo Natalia Guerra, y a mí me alegra esa preocupación, porque efectivamente, y para nadie es un secreto que buena parte, por no decir que la mayor parte de los recursos que recauda la autoridad van para la televisión pública, pero de la misma manera como esa financiación pública nos ayuda a dar contenidos maravillosos. Este año estamos aquí en Cartagena porque tenemos 42 nominaciones, de las cuales 34 son financiadas totalmente por la autoridad, pero no solamente eso, sino que este año le estamos compitiendo con 11 categorías a la televisión privada,
porque efectivamente gracias al apoyo que nos dan los operadores de televisión por suscripción lo podemos hacer, pero yo aquí les pido un inmenso favor y seamos consistentes. Si nos ayudan en hacer buena televisión, pues ayúdenos en que vean televisión. Entonces no puede ser la excusa de que no tenemos capacidad en la parrilla, no tenemos capacidad para efectivamente no sacarnos. O nos apoyamos todos o no nos apoyamos. Porque es que no podemos seguir sacando el discurso de que estamos preocupados por la televisión cuando nadie nos ve. Nosotros hacemos unas inversiones gigantescas en San Andrés, gigantescas. Sabemos todos la situación de San Andrés. Logramos que San Andrés esté en alta definición. Están haciendo un esfuerzo. Pasan por momentos difíciles. Están embargados por la autoridad. Y hacemos esfuerzo, pero nadie nos pasa en San Andrés. Entonces, aquí por eso les digo, acá es un tema de sincerémonos de qué es lo que queremos para hacer para la televisión. Y vamos con todo o no vamos con todo, pero no demos mensajes cerrados. Porque entonces me sale en semana diciendo la financiación de la televisión pública por cuenta de la autoridad se está acabando, pero por el mismo lado la estamos acabando cuando no estamos dando nuestros canales de televisión pública. Yo, por razones, no sé si serán legales o disciplinarias, no me hubiera querido meter en el tema del subreporte y la piratería, porque efectivamente la autoridad afronta un proceso de responsabilidad fiscal por ese tema, que para todos ha sido una preocupación, pero no es una preocupación para mí que estoy aquí sentada en el año 2016, es una preocupación que existe solamente desde el año 1999, cuando salieron las grandes concesiones de televisión por suscripción, y de hecho me tomé el trabajo de revisar varios informes de la Contraloría de los años anteriores y en todos ha pasado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este año nos tocó a nosotros ese presunto detrimento patrimonial. Pero más allá de eso es que, y también para que quede claro, es que aquí el subreporte y la piratería no se hace con estudios. Aquí los únicos que pueden identificar el subreporte y saber cuánto es el subreporte es en los operadores. Es haciendo auditoría contable a los operadores. Es yendo a donde están los 65 sedes, domicilios de los operadores de televisión por suscripción a ver qué es lo que están facturando y qué es lo que no le están reportando a la Autoridad Nacional de Televisión. Porque es que nosotros no podemos, y vi que ahorita Iván tenía dentro de su cifra, dentro de sus datos, la ficha de Business Bureau, que es con la que la Contraloría efectivamente inició la investigación, y yo tengo muchas preocupaciones con esos datos. Y primero advierto que no soy estadística, yo sé que efectivamente hay unos modelos estadísticos que así lo generan, pero miren, cuando las preguntas que se hacen son las siguientes, yo creo que aquí nos queda una duda, y yo les voy a hacer las preguntas solamente para que ustedes reflexionen sobre eso. Cuando ustedes llaman a su casa y le preguntan, señor, ¿usted tiene televisión abierta o cerrada? Ya genera la primera duda. Cuando usted le preguntan a su hijo o a su mamá, o me lo hubieran preguntado a mí, ¿usted tiene televisión análoga o digital? Ahí ya empezamos con la siguiente duda. Pero la duda mayor viene cuando a usted le preguntan que si usted tiene televisión por cable, satelital o IPTV. Yo, que no hubiera sabido cómo se contesta, me voy para el televisor y digo, siempre es por cable. Entonces, a mí me parece muy peligroso esas respuestas, porque esas respuestas y esa proyección exponencial que hicieron de esas respuestas es lo que nos está generando todo esto. Cuando ustedes dicen que el subreporte es de 100 millones de dólares, yo quisiera que alguien me dijera de dónde sacaron ese dato, porque ese dato le está haciendo un inmenso daño al sector. Nosotros, la Junta Nacional de Televisión, en el mes de agosto, les va a decir efectivamente de cuánto es el subreporte. Ya la autoridad contrató una interventoría solamente para verificar los estados contables de los operadores de televisión por suscripción. Y ahí sí vamos a saber quiénes somos, y ahí sí vamos a saber quién es el que nos está subreportando. Porque además, efectivamente, como todos efectivamente aquí lo saben, el tema de la inconsistencia o la inexactitud frente a los datos en el tema de
de usuarios, tiene sanciones. Y tiene sanciones contractuales que pueden ir hasta la caducidad o la cancelación de la licencia. Entonces, ahí en ese momento sí vamos a saber quiénes subreportamos, y no por una llamada telefónica, sino frente a la contabilidad efectivamente de las empresas. Yo no quisiera terminar sin decir tres cosas muy puntuales, y es frente al tema del modelo económico, solamente para contestarle creo que a Natalia Iregui, yo creo, y somos absolutamente conscientes del tema de la 0,45, que hace una diferencia entre el valor variable de televisión por cable y del satelital, no tiene aparentemente mucho sentido. Nosotros ya contratamos el estudio para efectivamente determinar cómo tiene que quedar ese modelo económico frente al tema de las barreras de entrada y frente al tema de esos valores, porque como tú efectivamente, Natalia, lo mencionas, no tendría mucha diferencia si finalmente se está pagando es por un usuario, independientemente de la tecnología que se está aplicando. Nosotros esperaríamos que en septiembre ya tener ese modelo económico definido para poderlo publicar y tener un estándar frente a eso, y sobre todo frente a qué va a pasar con el tema de la ley de televisión. Otra cuña, y es nosotros, cuando veía el tema de los datos de cómo ha bajado la televisión por suscripción, solamente un dato para Colombia: entre el año 2013 y el 2014, la televisión cableada subió un 2%, mientras que la televisión, el DTS, subió un 12%. Y entre el 2014 y el 2015, la televisión cableada subió un 2,9% y la televisión DTS subió un 9,6%. Entonces, en Colombia aún no se ve esa disminución de usuarios. No le podríamos achacar toda la culpa efectivamente a Netflix. La economía pasa para todos, no es un secreto, por una situación difícil que generará que ese tipo de servicios es finalmente lo que la gente primero recorta. Entonces no le vamos a poder echar la culpa a eso, sino que el país pasa por una situación difícil. Y pues nada, espero que estas reflexiones les sirvan. Como les digo, es el momento de que nos sinceremos y miremos para dónde vamos, porque si no lo hacemos no vamos a poder sacar una ley que efectivamente le sirva a los usuarios, al país, pero sobre todo, y lo más importante, no importa cómo se llame la autoridad o la entidad o lo que sea, lo importante es que realmente sepamos que hay unas cosas legales y constitucionales de las cuales no nos podemos salir, y que la autoridad o la NASA, así quisiera, tampoco las va a poder regular. Muchas gracias.